vengo aquí para comentar un libro que he leído últimamente y al que he seguido durante toda su elaboración porque conozco tanto a la autora como al protagonista de la historia. Es una historia que a mí me ha fascinado desde el primer momento y todas las personas que lo han leído me han dicho que, bueno, que era muy instructivo, que han aprendido muchas cosas con este monje maravilloso, que es el protagonista de la historia, y que las recomiendan a todas las personas que conocen y que están en inquietud personal y que desean producir un cambio en sus vidas, recomiendan esta novela, porque este personaje es un personaje inspirador. Yo tengo la suerte de conocer tanto al personaje como a la autora. La autora, si me permitís, me aparto un poco del personaje, la autora de este libro es Anna Bürgermeister. El resucitador de tintas es el título del libro, el cual podréis encontrar en Amazon. ¿Por qué quiero hablar de Anna Bürgermeister? Porque Anna Bürgermeister no es su nombre real, es su seudónimo. Es una autora que ha sido muy leída y muy conocida. El problema es que cada vez que quería escribir historias que tratasen de temas un tanto sensibles para muchas personas, prefería utilizar este seudónimo porque decía que de esta manera la persona, al no conocer quién es la autora, se acerca al libro de una forma mucho más sencilla y mucho más abierta y mucho más espontánea, con lo cual todo lo que le puede transmitir esta lectura va a servirle mucho mejor y la va a captar en toda su amplitud. Porque cuando nosotros sabemos quién es el autor, muchas veces ya no leemos el libro en sí mismo, sino lo que nosotros esperamos que este autor nos transmita. Así pues, Anna Bürgermeister, lo mismo que ha hecho en otras ocasiones, esta vez ha decidido retirarse de la palestra, no ser ella la protagonista de la novela y que el auténtico protagonista sea su intérprete, su protagonista, Jacobus. Sé que esto para muchos escritores o creativos suele ser difícil de utilizar el seudónimo, pero si tú tienes mucho amor a una obra tuya y no quieres que la desvirtúen viendo cómo encaja eso contigo, es lógico que puedas utilizar un seudónimo. Así te aseguras que van a saber si les gusta la obra o no por sí misma y no por la autora. Anna Bürgermeister ha estado durante 28 años escribiendo con su nombre auténtico, pero en esta ocasión ha decidido volver con su seudónimo por el respeto y el amor que tiene a su protagonista Jacobus y porque para ella lo más importante es que Jacobus sea el auténtico protagonista de esta historia. Bien. ¿Y quién es Jacobus? ¿Quién es mi amigo Jacobus? Jacobus era, porque ya ha muerto, un fraile, un cartujo, que tenía un arte especial para la restauración. Y cuando digo que tenía un arte especial para la restauración, me estoy refiriendo a que lo tenía desde pequeñito, ya con 12 años. Empezó a hacer sus primeras restauraciones y, digamos, su primera arquitectura física. Y desde los 12 años tuvo unos maestros impresionantes que le enseñaron todo lo que hay que saber para restaurar y para crear cualquier imagen o cualquier elemento, ya sea piedra, madera, cuadros, miniaturas, etc. Desde pequeño él disfrutaba más estando con sus maestros y realizando estas obras, estas restauraciones, que jugando en la calle con otros niños y demás. De hecho, en más de una ocasión yo recuerdo que solía decir que su abuelo a veces le decían: sí, mi nieto Jacobus es un chico muy majo, pero un poco tonto, porque pierde el tiempo con acuarelas y cositas de esas. Bueno, pues esas acuarelas, esas cositas tontas que supuestamente estaba realizando, eran el preludio de lo que realmente después logró alcanzar. Ha estado, digamos, en todos los medios en los que ha sido necesario reparar algo, restaurar algo, lo han llamado a él, porque era la persona que realmente lograba devolver la vida a ese elemento que estaba ya muy deteriorado y que podría perderse. Cuando él decidió ir al convento, lo hizo, entre otras cosas, porque necesitaba paz, tranquilidad, serenidad y silencio. Y quería poder llevar a cabo sus obras de restauración en esa soledad, en esa plenitud en la que solamente él podía estar en diálogo con la obra y con Dios.
Cuando llegó al convento, él ya había sufrido en su propia piel lo que muchas otras personas que también son excepcionales sufren en su vida cotidiana, que es la envidia y la difamación. En el libro nos enseña cómo aprendió a solventar esos problemas y cómo logró encontrar el equilibrio en su propia persona para que nada de esto fuese una piedra en su camino para conseguir su objetivo, ¿no? Y su elevación, como decía él, hacia el cielo y hacia Dios. Cuando entró en el convento, en la Cartuja, desde luego rápidamente se convirtió en el restaurador oficial de todo esto, y alguien que tenía tanta valía, desde luego también llegó al Vaticano. Y en el Vaticano también le mandaban obras especiales que necesitaban una mano extremadamente experta para reparar. Ahí es donde le dieron el título de resucitador de tintas. Y ese es el mismo título que se ha empleado para la novela que representa su vida. Así que este libro lo principal que tiene es que está basado en la vida de una persona, los hechos son reales, excepto un 10% de la novela que está ficcionada precisamente para crear un poco más de intriga y más de suspense y bueno, hacerlo más atractivo hasta el final, ¿no? Esta historia tiene ya en sí misma la suficiente trama importante para que pueda ser interesante. Aún así, ha habido ciertos pasajes bíblicos y demás que ha habido que ficcionarlos, tal como decía ella, es necesario ficcionarlos, ponerle voz, ponerles movimiento, porque así la persona no lee algo, una historia sin más fuera, sino que se introduce dentro de la historia y puede percibir también a través de ella cómo sentían aquellos personajes que han sido tan influyentes para la historia de la Iglesia, para la antigua y para la moderna. Entre esos personajes están precisamente la historia de las primeras diaconisas, es decir, la importancia que la mujer tuvo en lo que es en los primeros momentos cristianos y cómo después ha ido desapareciendo esa categoría tan importante que ellas tenían, pues en favor de los hombres. Gracias a Dios, ahora se está tratando de volver otra vez a sus orígenes y de devolver a las mujeres el papel tan principal que hicieron en su momento. No voy a revelar nada en este momento, ni de Prisca, ni de Junia, ni de Febe, ni de nadie de las personas que salen ahí, ni de otros personajes de esa época que tanto influyeron en esto, como por ejemplo Tertuliano, Marción, etc. No quiero hablar de ellos ahora ni explicar lo que va a salir ahí en concreto, porque lo que deseo es que se lea el libro y que se pueda percibir aquí toda esa historia que, en alguna manera, Jacobus fue uno de los artífices para restaurarla y recuperarla y devolverla al mundo. Por lo tanto, recomiendo este libro, El resucitador de tintas, no solo por lo histórico del tema, sino por la propia historia de Jacobus y por todo el aprendizaje que él nos dio de cómo enfrentarse a la difamación, a la envidia, al desequilibrio, al duelo, a la enfermedad y a los propios preceptos de la Iglesia y a sus propias convicciones puestas en entredicho durante algunos de sus trabajos y recuperado de nuevo el equilibrio y realmente su fe.